Llevan operando en las sombras más de 45 años. Su leyenda ha inspirado películas, videojuegos, pero sus misiones de verdad, las importantes, siguen ocultas. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en el expediente de la unidad fantasma más elitista del ejército de Estados Unidos, la Fuerza Delta. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quiénes son en realidad? Estamos hablando de una unidad tan secreta que a menudo operan sin uniforme, sin ningún tipo de insignia y bajo un montón de nombres en clave. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera suele reconocer que existen, y mucho menos hablar de sus misiones. Y es que, desde la Guerra Fría hasta la lucha global contra el terrorismo, ellos han estado ahí, en la primera línea de los conflictos más peligrosos del mundo. Pero claro, su historia no la vamos a encontrar en archivos oficiales. Se va reconstruyendo poco a poco, con anécdotas, con relatos que se van desclasificando, y aún así solo nos dan una pista muy pequeña de su verdadero legado. Entonces, a ver, ¿cómo nace una unidad como esta? Pues no surgieron de la nada, para nada. Fueron la respuesta directa a una amenaza nueva, una amenaza que sacudió al mundo entero allá por los años 70. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue la masacre de Múnich en el 72. El mundo vio con auténtico horror cómo el terrorismo podía actuar a escala global y quedó clarísimo que no había unidades preparadas para algo así. Impulsado por esa tragedia, el coronel Charles Beckwith, que había servido un tiempo con el SAS británico, presionó sin descanso para crear una fuerza parecida en Estados Unidos. Y después de años insistiendo, en 1977, su visión por fin se hizo realidad. Y ojo, que esto es clave. Beckwith no quería simplemente otra unidad de élite más. Lo que él quería era importar la filosofía del SAS, operadores que fueran superautónomos, creativos, capaces de pensar por sí mismos y actuar de forma independiente detrás de las líneas enemigas. Esta mentalidad, que claro, prefería un modelo extranjero en vez de la estructura más rígida de otras unidades de élite como los Boinas Verdes, pues generó bastante controversia en su momento, pero sentó las bases de la cultura tan única que tiene Delta. Pero bueno, vale. ¿Qué se necesita para convertirse en uno de estos soldados fantasma? ¿Cómo se forja un miembro de la unidad antiterrorista más hermética del planeta? Pues el camino, ya os adelanto, es uno de los más brutales del mundo militar. Pensemos en esto un segundo. Se convoca a los mejores soldados del ejército de los Estados Unidos. Estamos hablando de oficiales condecorados, veteranos de los Boinas Verdes, de los Rangers, gente muy preparada. Pues bien, el 90% de ellos ni siquiera supera la primera fase de selección. Un 90%. Y para ese escaso 10% que lo logra, el infierno no ha hecho más que empezar. De ese grupo de élite que ha quedado, casi la mitad abandona durante el curso de cualificación. La tasa de abandono es sencillamente asombrosa. El OTC, que es como lo llaman, dura unos 6 meses. Y es, una auténtica prueba de fuego. Los candidatos perfeccionan el combate en espacios cerrados, el manejo de explosivos, la puntería, hasta niveles que parecen casi sobrehumanos. Pero lo que de verdad los diferencia es la fase final. Ahí aprenden técnicas de espionaje directamente de agentes de la CIA, preparándose para operar en las sombras más profundas. Esta cita de Eric Haney, uno de los fundadores, lo resume perfectamente. Y no es una metáfora, ¿eh? Su examen final consiste, literalmente, en soltarlos en Washington DC con una misión, contactar con un agente mientras el FBI, con sus fotos reales y todo, tiene la orden de detenerlos como si fueran espías de verdad. Es la prueba definitiva de ingenio y evasión. Una locura. Claro. Una vez que un soldado se convierte en operador, se enfrenta a la realidad, a las misiones de más alto riesgo del mundo. Su historia operativa es una historia de lecciones aprendidas a base de tragedias y de triunfos. Su primera gran misión, la Operación Garra de Águila, que fue el intento de rescate de rehenes en Irán en 1980, fue un desastre catastrófico. Terminó con la muerte de 8 soldados y de hecho le costó la presidencia a Jimmy Carter. Pero la unidad aprendió de ello y se adaptó. 9 años después, en Panamá, llevaron a cabo un rescate espectacular en la cárcel Modelo, sacando a un agente de la CIA en solo 6 minutos, incluso después de que derribaran su helicóptero. A lo largo de las décadas, su huella es visible en conflictos clave que todos conocemos, desde la invasión de Granada, pasando por la tristemente famosa batalla de Mogadiscio, inmortalizada en Black Hawk derribado, hasta la caza sin descanso de objetivos de alto valor en Irak y Afganistán, culminando, por ejemplo, en la audaz incursión que acabó con el líder del ISIS, al-Baghdadi, en 2019. Para ejecutar estas misiones, los operadores Delta no solo dependen de su entrenamiento, que es brutal, sino también de un arsenal de vanguardia y un apoyo logístico que simplemente no tiene igual. Una de las claves de su éxito es la versatilidad de su equipo. Su rifle estándar, el HK-416, es famoso por su fiabilidad en condiciones extremas, pero es que también dominan armas enemigas, como los Kalashnikov, para poder pasar desapercibidos en el campo de batalla.
Y sus estándares de tiro son legendarios. Se espera que un operador acierte a un blanco a 200 metros el 100% de las veces, 100%. Y es que nunca se mueven solos. En tierra utilizan vehículos blindados modificados para tener la máxima protección. Pero su socio más crucial está en el aire. Los Night Stalkers, un regimiento de pilotos de élite que vuelan sus helicópteros a ras de suelo en total oscuridad para meter y sacar a los equipos Delta de las zonas más peligrosas del planeta. Pero bueno, más allá de las batallas y el armamento, el verdadero legado de Delta Force reside en su cultura, en su secretismo y en el impacto imborrable que ha dejado, tanto en el mundo militar como en la imaginación de todos. Y este es el meollo de la cuestión. Su secretismo no es por ego ni por misterio, es por pura supervivencia. Los operadores viven bajo un estricto código de silencio porque las tácticas que usaron hace 10 años podrían ser las mismas que necesiten para una misión esta misma noche. Revelar secretos operativos pone vidas en peligro, las suyas y las de otros. Es así de simple. Esta cultura del secretismo, claro, fomenta una famosa rivalidad, casi siempre amistosa, con los Navy SEALs, que tienen una presencia pública mucho mayor. Mientras que los SEALs a menudo son la cara visible de las operaciones especiales, los operadores de Delta cultivan el anonimato. De hecho, muchas veces no llevan ni uniforme, lucen barba y pelo largo para mezclarse con la población, rompiendo por completo con la imagen del soldado que tenemos en la cabeza. Y claro, era inevitable. Toda esta mística ha cautivado a la cultura popular, desde películas de acción de los 80 hasta representaciones mucho más realistas como La caída del halcón negro o su aparición en sagas de videojuegos como Call of Duty. Incluso exoperadores como Larry Vickers han encontrado una nueva vida en plataformas como YouTube, donde comparten su inmenso conocimiento sobre armamento con millones de personas. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire es esa. Todo lo que hemos visto es solo la punta del iceberg, lo poquito que se ha ido filtrando o desclasificando con los años, y nos deja pensando en el verdadero alcance de sus operaciones, en las crisis que han evitado en silencio, y sobre todo, en los sacrificios que nunca llegaremos a conocer.